Bueno, muy buenas noches. Vamos a trabajar ya en la revisión de esta cuarta unidad que compete a nuestro módulo número 2. En esta vamos a poder revisar una integración general de las tres unidades previas que habíamos visto anteriormente, donde el objetivo de esta unidad número 4 es integrar toda esa información y hablar acerca justamente de cómo el cerebro va a crear, ¿no?, aquellos elementos que tienen que ver justamente con la percepción de la realidad. En este sentido, pues vamos a ir revisando algunos fundamentos que ya los habíamos tal vez visto en otras unidades, pero que nos ayudan a profundizar un poquito más en este entendimiento justamente de este órgano que es tan complejo y cómo éste interactúa con el entorno, con el contexto de la persona, del sujeto, y así va creando, pues, por ejemplo, la construcción propia del aprendizaje o bien, pues, el entendimiento de la realidad que rodea al ser humano. En ese sentido, pues vamos a iniciar revisando este concepto que integra algunos elementos relacionados con el entendimiento de cómo el cerebro actúa como un órgano mediador en lo que es la construcción de la realidad. Esta construcción de la realidad pues está mediada por este órgano tan complejo de nuestro cuerpo, tal vez el más complejo que conocemos y que hasta el momento pues no ha tenido la posibilidad de ser desentrañado en todos sus misterios, pero con el advenimiento, diríamos, pues, de ciencias como la neurociencia cognitiva, eh, se está procurando un acercamiento mucho más importante a conocer, ¿no?, a detalle pues el funcionamiento de este órgano que tiene muchísimos procesos que todavía están en proceso mismo de explicación y fundamentación. Entonces, en este sentido, pues nos encontramos que al ser el cerebro un órgano mediador de la realidad, completamente pues parte del entendimiento de un modelo que compete justamente a la psicología cognitiva denominado el modelo de estímulo y respuesta. Ahí vemos propiamente esta, esta aseveración. Permítame nada más poner el puntero para que podamos señalar, ¿no?, este modelo derivado de la psicología cognitiva, en todo caso, pues de aquellos modelos que tienen que ver con el aprendizaje como tal, pues denota o relata en su contexto que existe, ¿no?, un estímulo, ¿no?, que ingresa al organismo, ¿sí?, a través obviamente de canales que tienen que ver con los canales sensoriales y que posteriormente a la digamos a la recepción del estímulo se va a emitir inmediatamente una respuesta, ¿no? Con la participación ya de un análisis un poco más complejo relacionado con el avance propiamente de la neurociencia cognitiva, se plantea una modificación a este modelo donde vamos a poder observar que este modelo integra ahora una nueva, digamos, un nuevo elemento que va a ser el mediador propiamente entre el ingreso o el input de los estímulos y la salida o output de las respuestas. Y esta integración de este nuevo elemento pues tiene que ver con un procesador que va a mediar entre el estímulo y la respuesta y que va a generar todo lo que es el procesamiento propiamente de la información. Esta O es órgano, ¿no? Representa la palabra órgano y ha sido introducido bajo los criterios obviamente de avance, diríamos pues de la psicología cognitiva, donde se establece que el estímulo al ingresar a nuestro cuerpo es procesado por el órgano, que sería el cerebro, y a partir de este procesamiento de la información de la realidad, ¿no?, mediada pues por los sentidos,
este órgano propiamente va a emitir la posibilidad de generar pues una respuesta en forma de conducta, ¿sí? Entonces lo que se espera pues es observar justamente cómo el cerebro, después de haber procesado estos estímulos, emite pues una conducta que además es observable y que es medible, ¿no? Y entonces en este contexto pues se considera que el cerebro construye la realidad continuamente, ¿no? A través pues de un fundamento que se denominan las predicciones, y en este caso la predicción de eventos en el mundo concreto va a dar la posibilidad pues al cerebro de construir su propia realidad. Cuando hablamos de que construye su propia realidad, pues estamos diciendo justamente que cada organismo, ¿sí? Por más que, digamos, crezca con las mismas condiciones, ¿sí? Gracias a la experiencia de vida diferente de cada persona, también se construye como diferente. Esto quiere decir, pues, que existen tantas estructuras cerebrales como personas existen en este planeta, ¿no? Se dice que cada cerebro es como una huella digital, ¿no? Es único e irrepetible, y esto justamente derivado de que pues cada experiencia también es percibida como diferente por cada persona, ¿sí? Entonces nuestros cerebros son capaces de crear o construir simulaciones de nuestro entorno mediante la combinación de estos datos sensoriales que ingresan a nuestro organismo y que ingresan pues a través de la consolidación de recuerdos, están mediados además por nuestras propias creencias y los conceptos almacenados inconscientemente. Entonces, todos estos elementos son los que van a generar la construcción de la realidad en la cual pues estamos inmersos. Si observamos un poco más de cerca en cuanto a lo que implica pues el procesamiento netamente de la información a nivel cerebral, nos vamos a encontrar con que el cerebro propiamente pues es considerado como el logro más milagroso de la evolución, ¿no? Si nos respaldamos justamente en la teoría de la evolución, podríamos eh, maravillarnos justamente de cómo este órgano ha ido evolucionando y además se ha ido especializando de tal manera que ha construido la posibilidad de que justamente pues lleguemos a un punto en este momento en que nuestro cerebro es gran generador de conocimiento y además nos permite la posibilidad incluso de indagar sobre su propio funcionamiento. En ese sentido, pues justamente el cerebro es lo que hace que cada persona sea única, ¿sí? Debido a lo que les comentaba hace un rato, respecto a esta singularidad, diríamos, pues de funcionamiento cerebral perteneciente pues a cada persona dentro de este planeta. Entonces nos encontramos con un sinfín de posibilidades de entender de qué manera pues el cerebro funciona y cómo es posible que almacene pues tantos recursos cognitivos para generar conductas además de diversa índole. En este sentido, pues la actividad cerebral comienza justamente su evolución, diríamos, desde el punto de vista ontogenético, con esta actividad cerebral que va a comenzar con unas pocas células justamente en la punta de un tubo que se denomina el tubo neural y que a partir pues de la quinta semana de gestación empieza a proliferarse en cuanto a lo que implica incluso la migración pues celular y especializada evidentemente de las neuronas que van a llegar pues a situarse en lugares especializados para formar luego el encéfalo. En este caso pues las neuronitas en etapa de gestación durante los 3 primeros meses hacia los 5 meses se van a multiplicar pues a una velocidad impresionante de 250,000 por minuto, ¿no? Entonces es una velocidad que no podríamos imaginar, una proliferación pues celular especializada y además una proliferación neuronal que va a ir a construir
a la estructura pues más compleja de nuestro organismo. A los 5 meses durante la gestación ya el cerebro puede haber generado la mayor cantidad de neuronas que va a tener a lo largo de toda su vida. Alrededor pues de 100.000 millones de neuronas se van a construir durante los primeros meses de gestación y se van a duplicar hacia el último mes, ¿sí? Hacia el último mes justamente antes del nacimiento. En este sentido, nosotros solemos nacer pues con alrededor de 200.000 millones de neuronas que posterior a nuestro nacimiento se van a reducir nuevamente a la mitad y vamos a quedar con un estimado, ¿no? En cuanto a volumen cerebral, en cuanto a densidad propiamente cortical, de alrededor de 100.000 millones de ellas. En este caso, pues no es la cantidad la que interesa, ¿no? de neuronas, sino la capacidad de comunicación que pueden ejecutar estas entre sí. Es decir, la maravillosa, digamos, condición que tienen las neuronas para comunicarse unas con otras y formar redes intrincadas, pues, de redes neuronales especializadas. Esto se da gracias, evidentemente, a un proceso netamente neurofisiológico que es la sinapsis neuronal. Entonces, a partir pues de pensar que tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas, cada neuronita podría generar hasta más o menos 10.000 conexiones cada una. Entonces, el número es impensable cuando queremos hablar pues de los millones de conexiones neuronales que existen en el cerebro y que permiten pues este funcionamiento tan sincrónico, diríamos, pues del cerebro, que luego van a generar evidentemente lo que conocemos como, por ejemplo, pensamiento, razonamiento y todas las funciones cognitivas que acompañan a esta estructura tan potente. La formación de redes se da, ¿no? A través, evidentemente, del paso de mensajes electroquímicos gracias a la sinapsis y vamos a estimar más o menos que terminamos pues con un número de conexiones tan impresionantes, tales como vemos ahí abajo en ese número, alrededor de 1.000 trillones de conexiones se van a generar en nuestro cerebro y durante toda nuestra vida se van a mantener si es que no existe digamos, algún evento que pudiera perjudicar su buen funcionamiento. Estas mil trillones de conexiones pues se van a además reforzar y se van a potenciar a lo largo de nuestra vida. Se sabe desde hace mucho tiempo pues que los genes propiamente son los que dictan la estructura básica de las redes cerebrales. Y a partir de ello, pues también entendemos que nuestras propias experiencias son las que van a completar toda la configuración, tanto estructural como funcional, en el cerebro y nos van a permitir construirnos como personas, ¿no? Entonces, las particularidades propiamente de funcionamiento cerebral, pues son mediadas incluso por estos elementos que se han revisado, por ejemplo, en la unidad 1 y 2, ¿sí? A través de lo que son pues la consolidación de las sensaciones y cómo éstas ingresan a nuestro organismo, cómo ingresan a ser percibidas por nuestro cerebro y cómo se van a procesar para almacenarse en lugares especializados. El movimiento también es parte fundamental de estas experiencias que se viven, ¿no? A lo largo de la primera infancia, por ejemplo, y que nos permiten explorar pues el mundo con una perspectiva propiamente de maduración cerebral y que van a consolidar además nuestros aprendizajes. El juego, a su vez, ¿no? Integrado con las sensaciones y el movimiento, pues van a moldear finalmente el cerebro del niño. El juego es uno de los recursos evolutivos más importantes para la consolidación de las redes neuronales, para la maduración y desarrollo cerebral. Entonces el juego es un elemento importante al momento de considerar que
tal vez en el sistema educativo, es importante trabajar en una primera instancia con niños muy pequeños a través, evidentemente, del juego para que se puedan consolidar pues los aprendizajes más adelante. Seguramente hay alguna, digamos, alguna normativa en el área de educación que permite justamente integrar el juego al proceso educativo, pero sí que nosotros tendríamos que pensar, ¿no?, acerca de la realidad, ¿no?, de cómo el juego impacta justamente en el desarrollo cerebral y a partir de nuestro propio conocimiento en neuroeducación, pues sustentar y además potenciar estas propuestas, ¿no? Entonces es importante pues conocer cómo el juego impacta de manera tal que hasta puede reconfigurar todo el cableado interno de nuestro cerebro, ¿sí? Cada experiencia justamente refuerza pues algunas conexiones y estas además, digamos, experiencias que refuerzan las conexiones neuronales van a ser retenidas durante toda la vida con mayor, digamos, facilidad, ¿sí? Evidentemente, pues todo esto crea nuestros sentidos y nuestra habilidad de poder imaginar, de aprender e incluso de amar, es decir, nos construye pues como personas, ¿no? Todo el aprendizaje, toda la experiencia que impacta evidentemente sobre nuestro propio desarrollo cerebral, pues nos permite ser las personas que somos actualmente. La capacidad del aprendizaje se dice, ¿no?, que es muchísimo mayor cuando somos más jóvenes y a lo largo de la vida va disminuyendo un tanto no diría la capacidad, sino tal vez la velocidad con que aprendemos, ¿no? Es mucho más difícil, digamos, para un adulto aprender a tocar un instrumento por primera vez, a diferencia de si lo hace pues un niño muy pequeño, ¿no? Esto pasa porque justamente la plasticidad cerebral infantil es un proceso que implica una mayor velocidad en cuanto a la proliferación pues eh, de las conexiones dendríticas, a diferencia de un adulto donde esta proliferación tardará un poquito más. No decimos que el adulto no es capaz de aprender, es capaz de aprender, pero tarda seguramente un poco más y por eso se dice que se le hace un poco más difícil, ¿no? Entonces, cuando el cerebro es más joven, evidentemente, pues su capacidad y la velocidad de aprendizaje es mucho mayor gracias a que las redes neuronales pues son muy jóvenes y además se proliferan con mayor velocidad. Habíamos hablado de los periodos críticos también para la consolidación de aprendizajes y existen, claro, periodos críticos importantes que si, digamos, no se consolidan en ese momento, no van a permitir pues crear las conexiones adecuadas de algunas de nuestras funciones más importantes. Es así que uno de los periodos críticos tal vez más importantes de aprendizaje tiene que ver tanto con la conducta motora del niño como con la adquisición, por ejemplo, del lenguaje. Ya habíamos dicho que estos elementos, tanto, por ejemplo, la motricidad como la adquisición propiamente del lenguaje, pues van a ser muy importantes al momento de pensar en cómo más adelante este niño es capaz de aprender y evidentemente de consolidar estos aprendizajes a favor de lo que es la propia construcción de la inteligencia, ¿no? Entonces, en este sentido, estos periodos críticos deben ser tomados en cuenta, ¿sí? Existen, claro, algunos factores de riesgo que podrían no permitir al cerebro desarrollar, ¿no?, estos periodos de aprendizaje, tales como por ejemplo alteraciones periféricas, cuando un niño pues nace, digamos, con sordera o de repente pues nace eh, cieguito, ¿sí? Entonces, en este sentido, alteraciones periféricas procedentes de sus sentidos podrían evidentemente impactar en la propia consolidación de sus redes neuronales y, por tanto, en el aprendizaje. Es importante también hablar acerca de que los periodos críticos están
relacionados pues también con la maduración cerebral. Y aquí a la derecha podemos observar justamente una gráfica, ¿sí? Y un GIF que denota justamente cómo se da el proceso de maduración cerebral a lo largo de los años, ¿no? Partiendo de este estudio que se realiza pues en cerebros muy jóvenes, desde los 5 años de edad hacia los 20 años de edad, y cómo las áreas específicas propiamente del cerebro se van consolidando con el paso de los años. En este sentido, por ejemplo, el volumen de la materia gris, ¿sí? En el cerebro se va consolidando de a poco. Primero, pues las áreas de asociación, cuando somos muy pequeños, las áreas de asociación cerebral todavía están, digamos, no del todo muy maduras. A medida que vamos creciendo, evidentemente van madurando, se van consolidando las áreas de sustancia gris en ciertas regiones, mucho más potentes que en otras, ¿no? Las áreas de asociación que son en un principio especializadas, luego se van a ver integradas a todo el funcionamiento cerebral y finalmente pues vamos a tener un cerebro con un alto volumen de materia gris, ¿sí? Casi en toda su estructura, casi finalizando pues la, diríamos, adolescencia tardía, ¿no? En este caso ingresando obviamente a la etapa de desarrollo en cuanto a la juventud temprana, ¿sí? En este sentido, pues se dice que si observamos este recorrido de maduración cerebral, podemos entender que estructuras tan importantes como el lóbulo frontal, ¿sí? Que vemos aquí adelante, el lóbulo frontal, es la última estructura en consolidar su maduración. Y esto explica muchísimo, ¿sí? Cómo nuestros niños pues van aprendiendo a lo largo de su vida, cómo los cerebros adolescentes además son diferentes pues en esa etapa, y además cómo el lóbulo frontal que se ve retardado diríamos en su propia maduración, esto por condiciones fisiológicas digamos, preponderantes pues en toda nuestra especie, permiten o más bien remiten justamente pues a una conducta un tanto, diríamos, impulsiva, ¿sí? Poco controlada. Podemos entender muy bien, por ejemplo, este periodo que llamamos la edad del burro, ¿verdad? En los adolescentes, cuando el adolescente es incapaz, por ejemplo, de tomar muchas veces buenas decisiones, no porque no lo quiera hacer, sino porque realmente pues su cerebro todavía no se lo permite. Entonces, en ese sentido, pues tendríamos que entender justamente que al ser el lóbulo frontal el último en madurar, ¿sí? El último en madurar a nivel cerebral, pues también la conducta está mediada por esta maduración, ¿sí? Aquí abajo en el GIF vemos de manera más dinámica, diríamos, cómo se van consolidando pues justamente cómo se va consolidando el volumen de la materia gris en el cerebro, y fíjense, ¿no? Que casi el último en madurar pues justamente es el lóbulo frontal, ¿no? Entonces esto explica muchísimo de la conducta y de los periodos críticos también de desarrollo cerebral y de adquisición de aprendizajes. Tenemos que pensar que la adquisición de aprendizajes entonces está mediada evidentemente por el lóbulo, perdón, por la maduración cerebral, ¿sí? Entonces habrá que adaptar evidentemente los aprendizajes, ¿no? A los periodos críticos de desarrollo y pensar en las mejores formas de enseñar a nuestros niños, ¿no? Mediados evidentemente también por el conocimiento sobre maduración cerebral. No es lo mismo enseñar pues a leer, por ejemplo, a un niño de entre 6 y 7 años, a diferencia de enseñarle pues a un niño, por ejemplo, más chiquito, ¿no? No, ese cerebro, pues, por ejemplo, no está preparado para recepcionar y además para procesar una información tan compleja como la lectura y la escritura. Entonces, en ese sentido,
sí, existen estos periodos críticos que son importantes y hay que considerar el periodo de maduración cerebral para ver si ese aprendizaje también va a ser recepcionado por ese cerebro de manera efectiva. A diferencia, por ejemplo, de un niño de 3 años, ¿no? Que podría reconocer algunas particularidades, por ejemplo, de algunas letritas, pues no podríamos enseñarle a leer, yo qué sé, Shakespeare, ¿verdad? Entonces ese es un niño que todavía no tiene las estructuras cerebrales consolidadas justamente para la recepción de aprendizajes tan complejos. Entonces, tenemos que ir de la mano con la maduración cerebral para poder potencializar pues el aprendizaje de nuestros niños. Durante la infancia, justamente, el cerebro fabrica millones y millones de conexiones y esto va a aportar, ¿no?, innumerables opciones respecto a lo que aprendemos y en lo que podemos sobresalir, ¿no?, en lo que pensamos también que nuestros niños pueden sobresalir, ¿no? Cuando nosotros llegamos pues a este mundo con estas 200.000 millones de neuronitas, ¿sí?, a partir digamos, del primer y segundo mes de nacimiento, pues el recién nacido llega con las neuronas, diríamos, entre comillas, desconectadas, ¿no? Están ahí presentes, pero todavía no han generado conexiones importantes. Desde la primera infancia hacia los 6 años, ¿no? Gracias a, diríamos, a la experiencia vivida, ¿no?, durante este periodo de la primera infancia, que se da, decíamos y repetimos, importantemente por la sensación, el movimiento y el juego, ¿sí? Estas neuronitas que estaban desconectadas en un principio, pues van a generar esas 1.000 trillones de conexiones que nos esperamos más o menos alrededor de los 6 años, ¿no? Entonces, pues la proliferación dendrítica, la consolidación de redes neuronales de altísimo nivel se genera durante la primera infancia. Si estas conexiones no se utilizan, evidentemente se van a perder en el camino, ¿sí? Y al final de la niñez, más o menos pues hacia la adolescencia, ¿sí?, el cerebro sufre un proceso muy impactante que se denomina pues el proceso de poda cerebral. Esto implica que estos trillones de conexiones neuronales, ¿sí?, se van a especializar y van a crear redes neuronales, ¿no?, que son especializadas para cada acción, ¿sí? Para cada acción. Entonces, más o menos entre los 6 y 14 años, ¿sí?, estas redes se vuelven muchísimo más especializadas, se ha reducido a la mitad la cantidad de neuronas con la que habíamos nacido, pero las conexiones dendríticas se han reforzado, ¿sí? Las conexiones neuronales se han reforzado, creando así, ¿no?, más o menos digamos, durante la primera etapa de la adolescencia, creando el cerebro con el que vamos a vivir pues toda nuestra vida, ¿no? Un cerebro que tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas y que tiene más de 1 trillón de conexiones sinápticas, ¿no? Y esto forma evidentemente las redes especializadas, donde las conexiones que son utilizadas con frecuencia van a ser reforzadas, mientras que las conexiones que no se utilizan, pues van a desaparecer pues con el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo, no es necesario pues que un adolescente, diríamos, pues siga teniendo el reflejo de Moro, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de conexiones que no se utilizan más allá pues de los 3 años de edad, seguramente con el tiempo se van a, entre comillas, se van a desconectar, ¿no? Entonces esas redes no son necesarias en el momento de maduración cerebral que corresponde, por ejemplo, al inicio de la adolescencia, ¿no? Entonces, ese proceso de poda ocurre en todos los cerebros humanos y es un proceso además saludable para el cerebro para formar además y potenciar la mayor cantidad de conexiones y redes neuronales especializadas. El cerebro entonces del adolescente, ¿sí?
suele ser pues diferente evidentemente al del niño y mucho más al del adulto, ¿no? Entonces hay una diferencia importante en cuanto a la maduración cerebral en la etapa pues de la adolescencia. Aquí arriba vemos casi la misma gráfica que veíamos con la imagen GIF, donde podemos observar, ¿no? Cómo se van perdiendo algunas áreas de sustancia gris en regiones de asociación cerebral, ¿sí? A favor de lo que es la consolidación del volumen de materia gris en áreas ya especializadas del cerebro, como por ejemplo pues el área sensorial primaria, el área motora primaria, evidentemente áreas tales como los lóbulos temporales y más adelante, ¿no? Más o menos hacia los 20 años de edad, pues justamente la consolidación del volumen de materia gris a nivel de estructuras frontales. En el caso, entonces decíamos, ¿no? Que la maduración cerebral implica que el lóbulo frontal pues es el último en madurar, ¿sí? Es el último de los lóbulos en madurar. Y esto les decía que explica muchísimo la conducta pues del adolescente, ¿sí? Entonces debemos entender que si el lóbulo frontal pues en un adolescente todavía no está maduro, por tanto pues su conducta es la típica de un adolescente como tal, ¿no? El procesamiento diferencial de la información entre los adolescentes y los adultos nos habla de que en el cerebro adolescente, pues, digamos, el mediador que reina, ¿no? Digamos, en la conducta propia del sujeto adolescente, vendría a ser pues el sistema límbico, a diferencia de lo que pasa en un cerebro adulto, donde se espera, ¿no? Que el mediador principal sea la corteza frontal, porque pues en la adultez es cuando ya nuestro lóbulo frontal pues estará consolidado y maduro casi del todo. Se dice que en nuestra, digamos, si pudiéramos comparar, ¿no? Algunas regiones o algunos adolescentes, por ejemplo, entre algunos países, ¿sí? Probablemente sabemos que en algunas regiones de nuestro planeta los adolescentes más o menos tienen este tiempo de maduración cerebral, más o menos hacia los 20 años es que alcanzan pues la mayor potencialidad de su corteza frontal y a partir de aquí pues evidentemente son personas que pueden razonar efectivamente, que seguramente toman muy buenas decisiones y demás, ¿no? A diferencia de lo que pasa probablemente con los jóvenes en Latinoamérica y lo que pasa, pues, a diferencia de estos jóvenes de Latinoamérica con nuestros propios jóvenes acá en Bolivia. Si nosotros pensamos un poco en la maduración cerebral de nuestra propia población, no se ha hecho un estudio evidentemente de esto, es decir, un estudio, diríamos, más o menos de esta índole, con resonancia magnética funcional o tal vez con tomografía por emisión de positrones, pero podemos intuir, sí, propiamente bajo estos criterios, que nuestra población alcanza la maduración de su lóbulo frontal mucho más allá de los 25 años, ¿no? Es decir, que podríamos decir que seguramente nuestros jóvenes, sí, los jóvenes en edad adulta, todavía no han alcanzado la maduración cerebral, casi hasta sus 35 años. Entonces hay un retraso madurativo muy importante que podría estar mediado por diversos factores, partiendo desde los factores nutricionales, pasando por los factores psicosociales, ¿no? Y propiamente políticas públicas, por ejemplo, de salud, que no han ido a pensar, ¿no? Seguramente en este tipo de información, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esta información, pues nos sorprende, por ejemplo, a los neurocientistas o a los neuropsicólogos que trabajamos en este país, pues saber que nuestros jóvenes no han terminado de madurar sus redes cerebrales del todo, ¿no? Entonces, existen personas que pueden ser consideradas como muy inmaduras, incluso
incluso más allá de los 30 años, ¿no? Entonces, realmente pues tendríamos que considerar esta información y ver de qué manera podemos aportar, por ejemplo, desde las neurociencias, desde la neuropsicología y evidentemente desde la neuroeducación, ¿sí? Si hacemos un análisis justamente entonces entre estas diferencias que existen entre el cerebro adolescente y el cerebro adulto, nos encontramos que justamente el sistema límbico, que es el que gobierna al cerebro adolescente, y la corteza frontal, que es la que se espera que gobierne al cerebro adulto, pues está mediada en este sentido. El cerebro adolescente estaría mediado por una estructura que es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral parte del sistema límbico que ejecuta pues reacciones netamente instintivas, donde la rabia y el miedo son los principales mediadores, diríamos, emocionales en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, los jóvenes adolescentes pues son... generalmente se dejan llevar, ¿no? por sus emociones en cuanto a la toma de decisiones importantes, diríamos, para su vida, ¿sí? A medida que vamos madurando, claro, las reacciones de la amígdala cerebral van a ser moduladas por la corteza frontal, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, hacia entre los 16 y 20 años de edad, ¿sí? Pues cuando la corteza frontal va alcanzando su propia maduración, pues es más probable que esta corteza module la actividad de la amígdala cerebral. Entonces, vamos a actuar muchísimo más en cuanto a lo que implica pues la toma de decisiones mediada por la planificación, por la razón y el juicio moral, ¿no? Que están asentadas estas funciones, que son funciones netamente ejecutivas, en nuestro córtex frontal y prefrontal. Cuando la corteza frontal ya madura del todo, pues la señal de maduración cerebral e inteligencia tiene muchísimo que ver con la expresión propiamente de una conducta que además está representada por lo que conocemos como las competencias sociales, ¿no? Entonces, un cerebro ya maduro, un cerebro capaz de tomar buenas decisiones, además de valorar sus propias decisiones a favor de si son buenas o malas, es capaz también de tener este tipo de competencias que se esperan y que hablan muchísimo del nivel de inteligencia del sujeto, ¿no? Cuando mayor competencia social tiene una persona, mayores probabilidades de pensar que tiene un alto coeficiente intelectual, ¿no? Dentro de las competencias sociales adecuadas, por ejemplo, está pues yo que sé, la escucha activa, por ejemplo, la posibilidad de estructurar tu pensamiento adecuadamente, la capacidad de hablar también de manera adecuada, controlando pues incluso tu propio discurso, la capacidad de tomar decisiones acertadas, la propia asertividad en la vida, sí, son eh, algunas de las competencias sociales que hablan muchísimo del nivel de coeficiente intelectual pues de una persona, ¿no? Entonces diríamos que existe una interacción positiva entre lo que es la maduración del lóbulo frontal, eh, la, la regulación pues de la amígdala cerebral y evidentemente el coeficiente intelectual como tal, ¿no? La emoción y el intelecto como tal en el cerebro adolescente pues tardan muchísimo en generar conexiones, ¿no? A lo largo más o menos de 20-25 años, donde finalmente pues se van a integrar a favor justamente de la consolidación y maduración del lóbulo frontal. El cerebro, por tanto, es un órgano pues dinámico, ¿sí? Eh, no es un órgano estático, el procesamiento de la información, por tanto, no es estática, ni ocurre, claro, en una sola dirección. Podemos observar justamente en cuanto al funcionamiento cerebral que toda la marea de información que digamos que fluye entre las distintas regiones cerebrales
nos habla de este complejo ecosistema cerebral, ¿no? Este ecosistema que actúa además, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Un ecosistema, es decir, está trabajando de manera sincrónica todos los días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces es un ecosistema pues de altísima funcionalidad que está sincronizado en cuanto a su ejecución. Todo esto pues se posibilita gracias a la química cerebral que permite la transmisión de la información al interior del cerebro, ¿no? Y es así que digamos, este ecosistema tan complejo, ¿no? de funcionamiento cerebral permite pues el contacto con la realidad, es decir, no podríamos pensar otro órgano mediador de la construcción de la realidad que no sea el cerebro. ¿Sí? Por ejemplo, yo que sé, mi hígado no va a procesar pues de la misma manera la información como la procesa el cerebro, ¿sí? El cerebro es el órgano rey, ¿sí? Por excelencia para mediar justamente en este tipo de construcciones que tienen que ver con la propia realidad. Hablando de esta construcción de la realidad, un elemento que nos ayuda a entender y a sustentar algo de este acercamiento, ¿no? De cómo el cerebro trabaja a favor de la construcción de la realidad, es una teoría que se denomina la teoría de la predicción, que esta habla muchísimo acerca del potencial cognitivo que tiene el cerebro y cómo este potencial pues es capaz justamente de predecir varios elementos de la realidad y además actuar a favor de ellos, ¿no? Entonces, desde la neurociencia se plantea justamente esta teoría de la predicción que explica, digamos, en mucho lo que pasa, pues, a nivel de procesamiento de la información. Entonces, sabemos que la actividad cerebral propiamente, que es actividad de base neurofisiológica, y la actividad mental, que implica pues un funcionamiento de altísima complejidad como el funcionamiento neurocognitivo, pues están integrados en este órgano tan complejo que es el cerebro. El cerebro como tal entonces funciona en cuanto a esta posibilidad que tiene para entender la realidad en gran medida pues en base a predicciones, ¿no? Nuestro cerebro actúa en base a predicciones. La percepción justamente de la realidad es una construcción, por tanto, de la mente, ¿sí? La mente pues es esta actividad mental mediada por las funciones neurocognitivas más complejas que tenemos en nuestro cerebro, tales como la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, el movimiento. Tenemos a las funciones ejecutivas, evidentemente, al pensamiento y al razonamiento complejo. Entonces, todos estos elementos son los que a través de la percepción construyen pues justamente la realidad en cuanto a este funcionamiento neurocognitivo y a favor, ¿no? del entendimiento de esta realidad que estamos observando. Esta teoría de la predicción, ¿no? Desde las neurociencias, parte justamente de este modelo predictivo. El modelo predictivo habla acerca de cómo el cerebro construye modelos internos del mundo basados en un inicio, ¿no? En cuanto a la información sensorial que va a ingresar a nuestro organismo y a las experiencias pasadas, ¿no? Entonces, todos estos elementos, tanto sensoriales como de experiencia, van a construir, ¿sí? Un almacén de memorias, ¿no? Que van a permitirnos pues generar una serie de patrones al interior de nuestro cerebro. Estos modelos predictivos, ¿sí? Permiten pues al cerebro entonces hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir a continuación en función de la información disponible.
¿Cómo vamos construyendo estos modelos predictivos? Pues justamente a través de esta información sensorial que adquirimos durante la primera infancia, a través de todos nuestros sentidos, ¿sí? Donde, por ejemplo, yo qué sé, el sonido, el tacto, ¿sí? La propia vista e incluso pues el olfato y el gusto, ¿sí? Van a ayudarnos a construir digamos, estos patrones propiamente predictivos, estos patrones que los vamos a almacenar y cuando veamos una acción novedosa frente a nuestros ojos, vamos a recurrir, ¿no? A nivel cerebral sobre estos patrones y vamos a poder predecir lo que va a pasar con esa acción que estamos observando, ¿sí? Gracias a este modelo predictivo, pues somos capaces además de comparar entre las predicciones y las señales sensoriales que ingresan a nuestro organismo, ¿no? Y entonces en este caso, pues el cerebro empieza a comparar constantemente las predicciones generadas, ¿no? Por el modelo interno, es decir, estas predicciones que están sustentadas en los patrones ya aprendidos, ¿sí? Con las señales sensoriales que recibe del entorno. Entonces, las nuevas señales sensoriales son valoradas, son evaluadas y son comparadas, ¿no? Si es que, por ejemplo, escucho, yo qué sé, una explosión, ¿sí? De repente, pues los patrones que ya tengo en mi cerebro, los patrones que ya están almacenados, me van a permitir generar predicciones acerca del sonido que acabo de escuchar. Acaba de explotar, por ejemplo, yo que sé, un petardo, ¿no? Acaba de explotar una dinamita, ¿no? O acaba de explotar una garrafa, ¿no? Entonces, seguramente, ¿no? Los patrones que ya tengo almacenados me van a dar información, ¿no? Acerca de esta comparación que pueda haber, que puedo hacer entre las señales que provienen, pues, de afuera, ¿no? Si las señales sensoriales coinciden con las predicciones, entonces se confirma la precisión del modelo o la precisión, pues, de los patrones que ya tengo almacenados. Y si hay alguna discrepancia, ¿no? Tal vez es un sonido que realmente no se asemeja a nada de lo que haya escuchado antes, entonces se van a generar entre estos patrones señales de error, ¿no? Que van a desencadenar procesos de aprendizaje, ¿no? Y actualización del modelo, es decir, estoy escuchando un nuevo sonido, no había sido entonces realmente el sonido ni de un petardo, ni de una dinamita, ni de una garrafa de gas, ¿no? Había sido otro sonido diferente, ¿no? De repente, pues, yo qué sé, un turril de aceite, ¿no? Entonces, que acaba de incendiarse y explotar, ¿no? Entonces, ese aprendizaje nuevo, ¿sí? Ese aprendizaje nuevo va a actualizar mis patrones y me va a permitir, digamos, almacenar, pues, información nueva. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Esta posibilidad de comparar, ¿no? Y predecir y además comparar las señales sensoriales me está permitiendo generar nuevos aprendizajes, nuevos patrones que me permitan más adelante utilizarlos cuando así yo lo requiera. ¿Sí? Aquí a la izquierda podemos ver que el mediador, diríamos pues, principal de estas predicciones y las señales sensoriales es el sistema atencional superior, ¿no? En este caso, el sistema atencional superior está mediado por regiones, como ven ahí, regiones cerebrales especializadas que van a filtrar la información que está ingresando a través de mis sentidos. En este caso, volviendo al ejemplo, diríamos que acabamos de escuchar una explosión fuerte, ¿sí? Y por tanto, pues esta nueva señal va a ser filtrada a través de estas regiones, tales como por ejemplo la corteza dorsolateral, aquí la señalo, la corteza dorsolateral frontal, la corteza dorsolateral eh, propiamente posterior
o bien pues el área ventromedial de mi cerebro, que permiten, ¿sí? Generar toda una red de filtraje en cuanto a funciones atencionales se refiere, para prestar atención a lo que acaba de pasar y además clasificar, comparar, ¿sí? Y me permite pues luego obviamente almacenar y aprender, ¿sí? Entonces fíjense que son varias regiones a nivel cerebral que participan en lo que compete pues justamente la atención superior, ¿no? Aquí vemos que las funciones atencionales como el mantenimiento de la información, la concentración que debo tener al momento de procesar ese estímulo, la supresión que genero en cuanto al filtraje de la información, es decir, suprimir estímulos que no son relevantes para el momento, la alternancia, que es esta posibilidad que tiene mi atención de alternar, ¿no? Entre lo que está pasando y lo que estoy escuchando y lo que tengo además que suprimir, la preparación propiamente, la atención dividida y la programación me van a permitir pues generar justamente estas predicciones a través del análisis de las señales sensoriales que estoy ingresando a mi propio cerebro, ¿no? Entonces, es un proceso de altísima complejidad que me permite pues aprender, ¿no? Y actualizar, como bien dice ahí, el modelo justamente de patrones ya aprendidos. Otro elemento que va a mediar justamente en las propias expectativas, ¿no? Que va a mediar en el procesamiento propiamente de la realidad es la influencia de las expectativas. Las expectativas y creencias de la propia persona, ¿sí? Influyen, claro, en las predicciones generadas por el cerebro, ¿no? Estas expectativas se basan principalmente en la información que ya está almacenada en la memoria y se van a utilizar para generar predicciones sobre eventos futuros, ¿no? Estas predicciones pueden modificar la percepción y la atención, ¿sí? Ya que justamente el cerebro tiende pues a priorizar la información que es congruente con predicciones existentes, ¿sí? Estas expectativas están mediadas justamente por un elemento que tiene que ver con un funcionamiento que es el funcionamiento ejecutivo y que habla mucho acerca de cómo nosotros somos capaces de predecir cierto tipo de conductas, ¿no? O cierto tipo de eventos, por ejemplo, respecto a lo que se conoce como la teoría de la mente, ¿sí? Aquí a la derecha vemos justamente un experimento que se plantea para valorar esta concepción de las funciones ejecutivas, donde este experimento consiste principalmente en presentar, por ejemplo, esta propuesta, esta lámina, a niños muy chiquitos y ver si ellos son capaces de inferir, ¿sí? De inferir las intenciones o el pensamiento, por ejemplo, de otra persona. Entonces, bueno, les leo un poquito nada más del experimento que dice que es esta lámina donde pues hay dos personajes, ¿sí? Sally y Anna. Bueno, están en un cuarto, ¿no? Ellas están en un cuarto y como bien dice ahí, Sally tiene una cesta o una canasta y Anna tiene una caja, ¿no? Sally tiene una canica, bueno, esto es una pelota en realidad, ¿no? Sally tiene una pelota y guarda la pelota en su canasta, ¿no? Mientras justamente Ana la está observando, ¿no? Cuando Sally se va a dar un paseo, ¿no? Después de haber guardado la pelota en su canasta, ¿sí? Ana agarra pues o coge la pelota de la cesta y la lleva a la caja, ¿no? La mete en su caja. Cuando Sally vuelve, ¿sí? Y quiere jugar con su canica, entonces le preguntamos al niño, ¿sí? Le preguntamos al niño, ¿dónde va a buscar, ¿sí? ¿Dónde va a buscar Sally su pelota? ¿No? ¿Dónde va a buscar? Los niños muy chiquitos, los niños que tienen menos de 4 años, te responden de la siguiente manera. Te dicen, bueno, cuando Sally vuelve, ¿no? Va a buscar su pelota, ¿sí? En la caja, ¿sí? Los niños que tienen más de 5 años, ¿sí? Los niños que tienen más de 5 años
te dicen o te responden de la siguiente manera. Cuando Sally vuelve y quiere jugar con su canica, ella va a buscar su pelota en la cesta. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas respuestas? Lo que pasa es que los niños muy pequeños todavía no pueden inferir, ¿sí? Inferir el pensamiento del otro y se basan o basan sus propias conclusiones en lo último que acaban de ver, ¿no? Que justamente Ana había metido la pelota en su caja y creen que Sally pues piensa de esa forma, ¿no? Piensa justamente que la pelota pues está en la caja porque Ana la metió previamente. Entonces los niños muy pequeños son incapaces de inferir, es decir, no pueden todavía saber qué es lo que está pensando el otro, no pueden inferir intenciones de conducta, ni mucho menos. Entonces, los niños más grandes sí, a cierta edad, es decir, después de los 5 años, los niños sí son capaces de inferir, ¿no? Que Sally, claro, volviendo de la calle o donde haya ido a pasear, volviendo, obviamente va a buscar donde pensó que había dejado su pelota, ¿no? Entonces, esa es la inferencia que hacen los niños más grandes, ¿no? Entonces, justamente esta capacidad que tiene el cerebro de inferir, ¿sí? Le permite, pues, justamente pensar, ¿no? De que estas predicciones acerca de eventos futuros, ¿sí? Se modifican a través de las propias expectativas del sujeto, ¿no? Entonces, propiamente el cerebro pues va a priorizar la información, perdón, que es congruente con las predicciones ya existentes, ¿no? Entonces, esta es parte justamente de este experimento y cómo las expectativas pues influencian directamente a la construcción o al entendimiento, ¿no? De las predicciones futuras. Um, justamente este modelo propiamente de predicciones, además, permite al cerebro ahorrar recursos que son principalmente cognitivos, ¿no? En este caso, el enfoque predictivo va a permitir que el cerebro ahorre estos recursos cognitivos para predecir activamente lo que va a suceder a continuación, ¿no? Es decir, tal vez va a seguir caminos más cortitos para llegar a dar una respuesta respecto a las predicciones futuras. Al utilizar predicciones eficientes y precisas, entonces el cerebro puede anticiparse a los eventos y prepararse para ellos, ¿no? Lo que permite un procesamiento mucho más rápido y eficiente, es decir, no vamos a estar dando vueltas en una respuesta. Entonces, gracias a que ya tenemos patrones aprendidos, pues nuestras respuestas van a ser mucho más eficientes en menos tiempo, ¿sí? Y los recursos cognitivos se van a ahorrar, ¿sí? Otro de los elementos que evidentemente sustenta toda esta posibilidad del análisis de la realidad a través del enfoque de las predicciones, pues es la plasticidad y el aprendizaje. Cuando se producen discrepancias, ¿no? Estas incoherencias, diríamos, entre las predicciones y las señales sensoriales, nuestro cerebro actualiza el modelo interno a través de la plasticidad cerebral. Esto implica un funcionamiento ejecutivo que se denomina pues la flexibilidad cognitiva, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Esto implica justamente la modificación de las conexiones neuronales y la actualización de las predicciones para mejorar la precisión en el futuro. Es decir, gracias a la flexibilidad cognitiva, nuestro cerebro es capaz de modificar sus propias conexiones neuronales y actualizar las predicciones en base a los patrones aprendidos para mejorar las precisiones en cuanto a respuesta se refiere, ¿no? Entonces, los patrones de predicción justamente anticipan la respuesta de la manera más efectiva posible, ¿sí? También podemos hablar de que la percepción impacta o tiene un papel muy importante en la construcción de la cognición humana, ¿no? Este enfoque de la predicción tiene implicaciones pues importantes en la percepción y en la cognición. Las predicciones ayudan al cerebro a llenar estos vacíos de información sensorial y a poder inferir la causa de los estímulos y también generar expectativas sobre las consecuencias de nuestras acciones.
Las predicciones, por tanto, influyen a su vez en la toma de decisiones, ¿sí? Y en la generación de respuestas motoras. Entonces, todo, digamos, todo está ligado con todo, ¿no? O sea, diríamos que pues realmente el procesamiento propiamente de la información que me permite construir a través del análisis de esta información sensorial que ingresa a mi organismo, me permite construir patrones propiamente de redes neuronales especializadas ya aprendidas, pues en adelante además me van a ayudar, ¿no? A ejecutar funciones mucho más complejas, tales como las funciones ejecutivas, que tienen que ver incluso con la toma de decisiones y la generación de respuestas motoras efectivas, ¿no? Entonces, realmente, pues, la red, digamos, neuronal es altísima en complejidad. El cerebro funciona, claro, en base a predicciones, utilizando pues modelos internos para anticipar y procesar la información sensorial. Y este enfoque permite, claro, al cerebro adaptarse al entorno. O sea, ese es el fin, ¿sí? De estos patrones ya aprendidos, ¿no? De esta anticipación de la respuesta y del procesamiento de la información sensorial. El fin, ¿no? Justamente es que nuestro cerebro se adapte al entorno, ahorre recursos cognitivos y genere una percepción coherente de la realidad, ¿no? De lo que está pasando, de lo que puede pasar, cómo sopesamos la propia realidad y cómo podemos actuar de manera efectiva frente a esta realidad. Hablaremos un poquito más acerca de estos elementos y luego paramos ya con esta presentación para que nos tomemos los minutos correspondientes de descanso, ¿sí? Hablemos acerca justamente entonces de cómo el cerebro a través de estas creencias previas, ¿no? Es capaz de tomar decisiones, es decir, seguir adaptándose e interactuando pues con la propia realidad. Eh, esta posibilidad, ¿no? de lo que es el propio sistema de creencias y obviamente la toma de decisiones nos permite en este sentido pues tener la posibilidad de evaluar las opciones que tenemos enfrente. Cuando nosotros enfrentamos una decisión, nuestro cerebro evalúa las diferentes opciones disponibles. Pero, claro, las creencias previas, nuestras creencias previas, que son nuestras propias convicciones y nuestras propias opiniones, que además muchas veces están muy arraigadas sobre cómo funciona el mundo, influyen en cómo nosotros valoramos y consideramos cada opción que se nos presenta. Entonces, la evaluación de opciones es digamos, un factor inicial en lo que va a ser, pues, la toma de decisiones final. Estas creencias propiamente previas, arraigadas y demás pueden influir, claro, en la percepción de la utilidad, los riesgos y los beneficios asociados con cada opción. Asimismo, pues nos encontramos que en esta integración entre creencias previas y propiamente toma de decisiones, existe otro mediador que es el sesgo cognitivo, ¿no? Los sesgos cognitivos eh, que, eh, que están mediados, ¿no? Justamente por las creencias previas en la toma de decisiones son desviaciones sistemáticas en el pensamiento, ¿no? Que van a afectar además la objetividad de la evaluación de las opciones para la toma de decisiones. Entonces, nuestras creencias preexistentes, ¿no? Podrían sesgar la interpretación de la información, es decir, sesgar la realidad, ¿sí? Y afectar la forma en que sopesamos, pues, las diferentes alternativas, pudiéndonos llevar a veces a tomar malas decisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, como esto está mediado obviamente por nuestro sistema de creencias, entonces evidentemente nuestro cerebro a veces es incapaz, ¿no? De tomar pues una decisión adecuada o la mejor decisión, pues, por ejemplo, para progresar, ¿sí? La toma de decisiones también se debe considerar que digamos, la toma de decisiones, que es parte, obviamente, del procesamiento de la propia realidad, está mediada por las emociones.
Y este autor que vemos acá a la derecha es Antonio Damasio, quien escribió el libro El error de Descartes. Se los voy a subir a plataforma para que lo tengan ahí, lo puedan leer cuando puedan leerlo, porque es un libro muy interesante. Y Antonio Damasio habla acerca de que la toma de decisiones está mediada por las emociones. Habla de un elemento muy interesante que se denomina el marcador somático, ¿sí? El marcador somático que informa al organismo, es decir, al propio cuerpo, informa acerca de ciertos estados fisiológicos, ¿no? Previos a la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿no? Si de repente, yo qué sé, voy a jugar a un casino con los últimos recursos financieros que tengo, ¿sí? Con la expectativa de que quiero duplicar, por ejemplo, mi dinero, ¿sí? Entonces, Antonio Damasio dice que al momento de ejecutar una acción que tiene que ver con la toma de decisiones complejas, ¿no? Como por ejemplo el apostar todo mi dinero a sabiendas de que lo puedo perder, ¿sí? El marcador somático me va a enviar una señal, ¿sí? Esta señal está mediada por regiones como las que estamos viendo acá arriba, ¿sí? El área ventromedial orbital ventromedial, ¿sí? Del área del córtex prefrontal y también las áreas orbitofrontales de nuestro cerebro. Entonces, desde acá se mandan señales a nuestro propio sistema periférico, ¿sí? Donde este marcador somático me va a dar señales previas acerca de si estoy tomando una buena decisión o realmente estoy tomando una mala decisión. Cuando estoy tomando digamos, una buena decisión, probablemente mi cuerpo, ¿sí? Me dé algunas señales que son, digamos, certeras para pensar, ¿no? Que esta decisión no implica un riesgo mayor, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, un poco de cosquilleo en la pancita, ¿sí? O en la boca del estómago, ¿sí? Tal vez algo de nervios, probablemente no sean, digamos, marcadores somáticos muy importantes como para pensar que la decisión que voy a tomar es del todo mala, ¿no? Pero hay otros marcadores somáticos que sí impactan de manera muy potente antes de la toma de decisiones y que me pueden estar dando una señal de que realmente estoy tomando una malísima decisión, ¿no? Como por ejemplo que me empiece a doler el estómago, como que empiece a sudar frío, ¿sí? Que de repente tiemble, ¿sí? Entonces todos esos elementos, mi cuerpo me está informando que definitivamente pues podría estar tomando una mala decisión y por tanto, ¿sí? Mi corteza orbitofrontal me dice pues para ahí, ¿sí? Para ahí y no hagas lo que piensas hacer, ¿sí? Entonces, Antonio Damasio en este libro que se llama El error de Descartes habla justamente acerca de la toma de decisiones emocionales, perdón, mediadas por el marcador somático. Acá vemos justamente que las creencias entonces previas pueden estar estrechamente relacionadas con las emociones, ¿no? Y estas emociones influyen, claro, en la toma de decisiones al activar regiones cerebrales relacionadas con el procesamiento emocional, ¿no? Las creencias pueden generar emociones como el miedo, la satisfacción, la aversión, que pueden influir en nuestras preferencias y en nuestras decisiones, ¿no? Y esto nuevamente es un contacto directo con la realidad y obviamente con el procesamiento de la misma, ¿sí? La influencia también en la atención y en la memoria acerca de las creencias previas, ¿no? Podrían impactar directamente sobre estas dos funciones, lo que a su vez afectará pues la toma de decisiones, ¿no? Y en este sentido, pues el cerebro tiende justamente a prestar más atención y a recordar información que es coherente con nuestras propias creencias, mientras que puede ignorar o distorsionar información que desafía estas creencias, ¿sí? Y esto puede influir en cómo nosotros evaluamos las opciones y recordamos la información relevante al tomar decisiones. Eh, Otro elemento del cual habíamos comentado hace un ratito, pues es la flexibilidad cognitiva, ¿no? La flexibilidad cognitiva que me permite
crear nuevas opciones, por ejemplo, en cuanto al entendimiento propiamente de la realidad, y estas creencias previas pueden afectar a la flexibilidad cognitiva, es decir, nuestra capacidad, por ejemplo, para adaptarnos y cambiar de opinión en función de la nueva información. Si nuestras creencias son muy rígidas, ¿no? Y se mantienen inflexibles, por ejemplo, esto puede limitar nuestra disposición para considerar alternativas o revisar nuestras decisiones a la luz, pues, de nuevas evidencias, ¿no? Entonces, obviamente las creencias muy rígidas pueden perjudicar el buen funcionamiento ejecutivo de nuestro cerebro y obviamente no permitirnos tomar decisiones, pero tampoco permitirnos adaptarnos y buscar también nuevas opciones o nuevas soluciones como tal. Finalmente diríamos que la influencia de las creencias en la toma de decisiones puede variar obviamente entre individuos y situaciones, porque como bien habíamos dicho a un principio, pues los cerebros son únicos e irrepetibles. Además, pues el cerebro no toma decisiones basándose únicamente en creencias, sino que va a integrar múltiples factores, ¿no? Incluyendo información sensorial, emociones y procesos cognitivos. Y la toma de decisiones es un proceso complejo y además multifacético que involucra, claro, diferentes regiones cerebrales y redes neuronales interconectadas. ¿Sí? Acá estamos viendo a la derecha justamente que distintas áreas cerebrales pues van a mediar sobre la toma de decisiones y están relacionadas principalmente con las áreas de la corteza frontal y prefrontal, ¿no? Como la corteza cingulada anterior, que permite al cerebro relacionar las consecuencias de lo que estamos decidiendo hacer, la corteza prefrontal ventromedial, que está permitiendo al cerebro integrar información y valorar consecuencias a largo plazo, y la amígdala cerebral, en este caso, que procesa información sensorial de estímulos que considera aversivos, incluye también etapas previas e iniciales para tomar decisiones, y a su vez la corteza prefrontal dorsolateral, relacionada con estrategias de trabajo, autoevaluación y expectativas sobre los resultados, ¿no? Entonces, todos estos elementos, ¿no? Desde lo que es el simple, entre comillas simple digo, ¿no? Pero el simple procesamiento de los estímulos sensoriales, la construcción de la percepción, la relación que tiene todo esto con la construcción de nuestras propias creencias y expectativas y la toma de decisiones, ¿no? Son elementos de altísima complejidad cognitiva para lo que es el acercamiento del cerebro a la construcción de la propia realidad. ¿Sí? Entonces, pararemos acá para ir a un pequeño receso y volvemos pues justamente en 10 minutos para poder hablar acerca de la segunda parte de esta presentación.